Bueno, esperamos que os sea de interés el webinar de hoy. Ya sabéis que este es un nuevo webinar de la serie que está haciendo Sofkia con nosotros. Sofkia es un partner de Microsoft con más de 15 años de experiencia en Dynamics, o sea que, bueno, un poquito sabe de lo que habla. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es el análisis mediante cubos financieros. Tenemos a dos personas, ahí las veis en la webcam, aparte de mí, que soy yo. Aquí estoy, soy Daniel y estaré un poco moderando el webinar de hoy. Tenemos a dos personas, tenéis a Joan Carles Colet, que Joan Carles, levanta ahí la mano para que sepa quién eres, aunque ya aparece tu nombre ahí. En Carles Colete, él está en Sant Cugat, en Barcelona, y es responsable de QBS, ¿vale? Red de partners a la que pertenece Sofkia. Y por otra parte, pues tenemos a Ricardo Cartagena, que es director de Sofkia y también responsable de preventas en todo lo que es el área financiera de Sofkia. Bueno. Muchas gracias por dejarme participar e introducir el concepto de analítica por dimensiones. No voy a entrar en lo que es la parte más técnica, que esa lo hace mucho mejor que yo Ricardo Cartagena, porque lleva más tiempo y más implantaciones que yo en Navision, sino que voy a explicar un poco, es más un concepto de financiero. Entonces, una de las claves cuando hablamos con directores financieros es en qué nos puede ayudar Dynamics NV, además de un registro contable. Y esa es la parte más importante que ahora necesitan los directores financieros y la gente que opera en las empresas en ese perfil, que también pueden ser los dueños o los CEOs, ¿no? Que es la parte de reporting avanzado, de integración de Business Analytics, del análisis de dimensiones que hablamos hoy, de la analítica de costes, de tener un cash flow avanzado y de tener un cliente de errores. Eso ayuda a las empresas a optimizar sus procesos financieros y sus tomas de decisiones. Un concepto claro que yo empujo a los partners a que lo hablen con los clientes es que un ERP es una herramienta que nos tiene que servir para medir. Y por lo tanto, si hay que medir, si podemos medir, podemos gestionar mejor nuestras empresas, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un cuadro de mando, necesitamos una tabla de indicadores, necesitamos un presupuesto y una planificación y necesitamos unas previsiones. ¿Para qué? Para gestionar el rendimiento. Un ERP como NEOV te permite no ser solo una herramienta de facturación y contabilidad, sino ser una herramienta de gestión de su empresa midiendo el rendimiento, con estas herramientas que os pone NEOV a vuestro alcance. Cuadro de mandos, tablas de indicadores, presupuestos y las previsiones. ¿Para qué? Básicamente porque con esos indicadores tenemos que presentar resultados, pues, desde un punto de vista de finanzas y de clientes hacia la parte decisora de la empresa. ¿Y cómo? Bueno, tenemos que utilizar unos facilitadores que son los procesos internos que ponemos en NAV y la formación de la gente para que utilicen correctamente tanto su desempeño local como NAV para conseguir al final que esos indicadores que hemos dicho antes sean facilitadores para tomar decisiones correctas. Y es ahí donde entran las dimensiones de Dynamics NAV. Y cuando hablamos de dimensiones a veces nos cuesta explicarle al cliente qué es, ¿no? Y he intentado sintetizar en estos 4 bloques qué es una dimensión. Es un punto de vista para ver la contabilidad. La dimensión nos permite asignar costes e ingresos en grupos homogéneos y son filtros de información contable que nos permiten visionar correctamente aspectos de nuestra empresa para facilitar la toma de decisiones. Algunos ejemplos. Podemos utilizar las dimensiones para analizar cómo van las unidades de negocio, cómo van ciertos tipos de clientes, cómo van los departamentos o cómo va una dimensión geográfica, un país, una región, un área. He intentado dibujar una tabla para explicar claramente cómo sería un análisis de dimensiones de una unidad de negocio. Tenemos un holding, ese holding tiene, por ejemplo,
dos empresas, Vicisa y Motosa, y cada una de las empresas tiene unas unidades de negocio, ¿no? Que en este caso lo que quiero es analizarlas por país o por área geográfica. Pero si voy haciendo un drill down, también puedo analizarla por cliente y por márgenes de contribución. Este es el tipo de esquema que tenemos que pensar conjuntamente con el partner, con Sofía en este caso, para ver cómo podemos sacar más rendimiento de esta herramienta fabulosa que es la dimensión. Realmente cuando un director financiero o alguien que opera como director financiero en una empresa ve la potencia de la dimensión, se queda enamorado. Se queda enamorado porque permite tener una visión mucho más clara de qué está pasando en la empresa desde un número muy grande, sea positivo o negativo, hacia el detalle. Además, la visión te permite el drill down, que es a partir de los campos calculados ir hacia abajo y ver pues ese detalle de qué está pasando a partir de una cifra muy grande. Ya sin más, a mí me gustaría cederle el paso a Ricardo para que él nos enseñara cómo se hace esto en NAV. Muy bien, pues yo voy a pasar a realizar el repaso funcional de lo que brevemente y muy bien ha comentado Joan Carles. Las dimensiones en sí quizás sean la funcionalidad más importante que contiene Microsoft Dynamics NAV. ¿Por qué? Porque nos permite el obtener la información o el análisis que la empresa desea en función de la configuración previa que se establezca. Entonces, en este sentido, yo voy a proceder a mostrar Microsoft Dynamics NAV y en base a una serie de apartados concretos, el realizar un repaso funcional de lo que sería el universo de las dimensiones. Voy a proceder a acceder a lo que sería la configuración de dimensiones para mostrar, pues en este caso, las dimensiones que vienen creadas con el estándar y realizarme una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué usar o decidimos usar dimensiones en Microsoft Dynamics NAV y qué objetivos perseguimos? Pues las dimensiones son información. Es información que se vincula a un registro, principalmente un registro financiero o de un movimiento de cliente o de un movimiento de proveedor. En sí es información que se vincula o se anexa a un registro que se incorpora en Microsoft Dynamics NAV. Esta información, que en sí, como indicaba, son etiquetas, resultan muy valiosas para poder pues realizar análisis de los datos de la empresa, ya que cualquier información que incorporemos en la aplicación es susceptible de ser luego utilizada por medio de esa etiqueta. Las dimensiones afectan a toda la funcionalidad existente en Microsoft Dynamics NAV. De ahí el tema del potencial que podemos obtener de la información que incorporemos a través del análisis y estudio adecuado de una configuración de dimensiones. Cada empresa define sus propias dimensiones en función pues, del tipo de análisis que requiere plantear. Así, por ejemplo, podemos plantear un análisis por una dimensión como puede ser el centro de coste, departamento, el área, la línea de negocio, grupo de negocio, etcétera, en función de aquello que pretendamos analizar. Pues si hemos definido una dimensión departamento, pues dentro de esa dimensión departamento identificamos por qué valores, qué etiquetas son las que queremos trasladar a la información que incorporemos en Microsoft Dynamics NAV. Y luego estas etiquetas, esta información puede ser analizada desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la etiqueta, ya no desde el registro financiero en sí, sino un nivel adicional que nos da un juego muy importante. ¿Qué estrategia debemos seguir en la definición de dimensiones en Microsoft Dynamics NAV? ¿Por qué a nivel financiero? Y sobre todo, a nivel de consultoría e implantación TIC, ¿se debe trabajar conjuntamente? Nosotros pensamos que sí, es necesario trabajar conjuntamente, tanto desde lo que sería la dirección financiera, como la dirección de TI, de IT de las empresas, como el equipo de consultoría que interviene en la organización. Es importante trabajar desde la fase inicial de implantación en el modelo o estrategia deseada para análisis y reporting sobre Microsoft Dynamics NAV. En este sentido, tanto dirección financiera como dirección de IT, como los consultores implicados en el proyecto, deben analizar las necesidades de reporting o análisis requerido.
deben crear las dimensiones necesarias, tal y como hemos visto en la vista previa en la que teníamos definido pues, departamento, campaña, grupo cliente, grupo negocio, línea de negocio, obra, etcétera, etcétera. Debemos crear esas dimensiones necesarias, así como los valores de dimensión oportunos. Y en última instancia, analizar y asignar el orden lógico en el cual queremos que esa información sea introducida en el sistema. De ahí que si accedemos un momento a la configuración de contabilidad, que es donde definimos ese orden lógico, pues vamos a visualizarlo, configuración de contabilidad. A ver, contabilidad, configuración. A ver, gestión financiera. Contabilidad. Administración, configuración de contabilidad. Aquí tenemos en el apartado de configuración de contabilidad el orden lógico en el cual nosotros identificamos que deben recogerse las dimensiones. En este caso, partiendo del estándar de Microsoft Dynamics NAV de la versión Cronus, observamos que se identifica como valor inicial a solicitar el departamento, el programa y a continuación hasta 8 determinados accesos directos. Pues tenemos en el acceso directo 3 el grupo cliente, el área, el grupo negocio, la campaña de venta, es decir, tenemos hasta 8 accesos directos que son utilizables o que podemos incorporar información asociada a dimensiones en diarios, etcétera, etcétera. Esta configuración inicialmente la definimos conjuntamente con dirección financiera y dirección de IT, desde la cual definimos o dibujamos el modelo, muy similar al esquema que nos ha planteado Joan Carles Colés en su presentación, con el objetivo de que cualquier análisis financiero o de cualquier índole, dado que esta funcionalidad de dimensiones afecta a toda la aplicación, pueda ser contemplada. Por tanto, una de las soluciones aplicadas y en contra a lo que sería el modelo de dimensiones, una de las soluciones aplicadas con mayor porcentaje de uso en las empresas suele ser el de definir, como observamos aquí, pues ampliar la información asociada al plan de cuentas, es decir, definir cuentas para poder contemplar ese análisis sin contemplar el tema de dimensiones. Por ejemplo, aquí observamos que hemos definido dos cuentas en el subgrupo 705 de prestación de servicios, en la cual pues identifico como descripción qué número le doy, porque es la pregunta que normalmente se suele lanzar el usuario o el director financiero a la hora de clasificar la cuenta. ¿Por qué? Porque el análisis asociado a costes normalmente se solía plantear con la creación de cuentas en lugar de trabajar con el modelo de dimensiones. En este sentido, pues creaban la cuenta contable, en lo que los 3 primeros dígitos identificaban a qué cuenta pertenecía y a partir de ahí pues el dígito cuarto podía ser el departamento, el 5 podía ser el programa, el sexto podía ser el grupo cliente, etcétera, etcétera. Y de esa forma realizaban ese análisis de dimensiones ampliando en exceso lo que sería el plan general contable. Y por tanto nos daba pues, una gestión bastante engorrosa en cuanto al uso de cuentas y a errores propiamente dichos en la utilización de las mismas y en la creación de estas. Vale, una vez que partimos de que debemos tener un modelo de dimensiones, este modelo de dimensiones sustituye la creación en exceso de cuentas contables, dado que la dimensión se asocia en el uso y permite asociar a cada una de las cuentas que tenemos pues la dimensión que le corresponda en función de la actividad o de la necesidad que tenga esa imputación. Lo que necesitamos es identificar cómo, en qué registros, cómo y desde dónde se puede explotar la información. Evidentemente, si observamos en la vista del plan general contable, tenemos la opción de dimensiones. Yo aquí puedo especificar directamente qué dimensión se asocia a esta cuenta con el objetivo de que a la hora de su uso, pues el sistema de forma automatizada me proponga valor. Por ejemplo, si yo cuando utilizo la cuenta en la que me encuentro situado, que es la cuenta 705.005, le indico que el departamento que debe utilizar es el departamento de administración, pues de forma automatizada cuando se seleccione esa cuenta va a seleccionar el departamento de administración, con lo cual estoy automatizando el registro correspondiente asociado a la información vinculada con esta cuenta. Si no sé o identifico que esta cuenta inicialmente puede tener o debe tener un valor de departamento obligatorio y no sé exactamente qué valor de departamento es hasta que no realice el registro de esa factura,
tanto de ingreso como de gasto, pues yo utilizaré las opciones de registro de valor especificadas en las dimensiones, identificando si el registro asociado a departamento es obligatorio y en el cual el sistema me va a requerir de forma obligatoria la inserción de un valor de dimensión asociado a departamento, con el objetivo de que la persona que está realizando el trabajo de incorporar facturación de venta o facturación de gasto o cualquier apunte contable que realice en el sistema, si tenemos esta configuración predeterminada, va a requerir que se le especifique una dimensión, en este caso de forma obligatoria, asociada al departamento. Las opciones que tenemos disponibles son las que aquí visualizamos. Obligatorio, con el objetivo de que esa dimensión que he especificado, en este caso departamento, deba tener un valor de departamento obligatorio, igual código, en el caso de que yo pretenda que siempre todas las operaciones que se realicen con esta cuenta, la 705.005, tengan el valor de administración de forma unívoca, sin que nadie permita realizar ese cambio en cuanto al valor de dimensión, que no puedan asignar comercial o no puedan asignar producción, sino que siempre sea administración, o sin código, con el objetivo de que yo, cualquier operación que realice en este caso ya tengo asignado un valor, por tanto no me permite, cualquier valor que yo realice con esta dimensión, inicialmente me permite asignarlo sin valor de dimensión, sin código. Vale, para que observéis algo interesante y el potencial que notan las dimensiones, desde la propia vista del Plan General Contable, si hemos llevado a cabo un proceso de definición de dimensiones, hemos establecido pues ese análisis previo de qué pretendo a nivel de análisis, de KPIs, de análisis de costes, pues tengo una vista muy interesante que es el saldo de contabilidad general partiendo de la dimensión, en la cual yo puedo visualizar, por ejemplo, toda la información que se ha introducido en el grupo 6 y grupo 7 en función de la dimensión, en este caso de la dimensión departamento, aunque el sistema, como habéis observado, en la parte de entrada, en la matriz, me permite determinar qué dimensión quiero visualizar como columna, etcétera, etcétera. En este sentido, yo estoy visualizando toda la información que a nivel de departamento se ha incorporado pues del grupo 6 en adelante, con lo cual pues nota ya un análisis o nota una forma de explotar la información que con la simple cuenta financiera nos es imposible. Además, la estrategia, en el momento en el que definimos una estrategia de análisis por dimensiones, puede suceder que exista una estrategia en cuanto a que no puedan darse determinadas combinaciones de valores, que determinada combinación de grupos de dimensión o sus valores puedan estar excluidos o limitados. En este sentido, la propia funcionalidad de Microsoft Dynamics NV en el apartado de dimensiones nos soluciona esta problemática desde la perspectiva, os voy a enseñar la configuración para que veáis. En el apartado de combinaciones de dimensiones, que es la matriz en la que se representan todas las dimensiones que actualmente hay definidas en el sistema, observamos que nos aparecen pues, en el eje vertical y en el eje horizontal los determinados grupos de dimensiones. Y en este caso, cuando tenemos alguna combinación que realmente no es adecuada, dado que en el análisis que hemos realizado asociado al modelo de explotación o de reporting que necesitamos no es requerida, no es necesaria, lo que hacemos es que configuramos esas limitaciones o esas exclusiones. En este caso observamos que existe una exclusión, una limitación en la dimensión grupo negocio y en la dimensión campaña de venta. Si observamos, podemos visualizar que podemos limitarlo, que puede no tener limitaciones como el resto de combinaciones que aquí aparecen, o podemos bloquearlo. Si accedemos a la opción de limitado, el sistema lo que nos muestra son los distintos valores, tanto de la dimensión grupo de negocio como de la dirección campaña-venta. Y en este sentido podemos decir que, por ejemplo, industrial e invierno pues están bloqueados, oficina e invierno están bloqueados, no pueden darse esa combinación, con lo cual la configuración que previamente podamos haber realizado, si se da esa circunstancia, a la hora de realizar el registro de cualquier documento o diario, el sistema nos va a impedir realizar el pertinente registro informándonos de que existe un bloqueo en cuanto a la combinación de dimensiones que hemos utilizado. Por tanto, vamos a salvaguardar la información que incorporamos al sistema, vamos a
contemplar plenamente el modelo que tenemos predefinido en cuanto al análisis que pretendemos realizar de la información. Y eso lo hacemos desde la opción de combinaciones de dimensión. Además, en la propia configuración de dimensiones tenemos un apartado de prioridades de dimensión predeterminada. Esta es la forma en la que el sistema controla los conflictos que puedan producirse entre los valores de dimensión por defecto, sugeridos por el sistema, desde diferentes orígenes para la misma dimensión. Por ejemplo, a nivel de diario. Si estamos en un diario general, por ejemplo, a la hora de incorporar un apunte contable, yo puede ser que introduzca pues una cuenta, por ejemplo, vamos a suponer que introduzca una cuenta del grupo 6. Esta cuenta puede ser que tenga una dimensión, que no sé si en este caso tiene dimensión predeterminada, no tiene, pero vamos a introducir una. Vamos a introducir, por ejemplo, departamento, administración, y puede ser que de forma también, pues por la necesidad de la contabilización que quiero realizar, pues introduzca una cuenta contrapartida con su información también de dimensiones. En este caso, en el apartado que he comentado de prioridad de dimensión predeterminada, es donde definimos qué tiene prioridad con respecto a la asignación de dimensiones, porque puede ser que en esta cuenta yo tenga asignado que es administración, en su configuración específica de dimensiones, y la 570, que es caja, pueda tener asignada una dimensión que pueda ser, por ejemplo, comercial. En este caso, ¿qué dimensión es la que prevalece? Pues en ese apartado de prioridad de dimensión predeterminada es donde definimos qué tiene prioridad. Por ejemplo, ¿qué tiene prioridad? ¿La cabecera del documento o la línea del documento? ¿Qué tiene prioridad? La cuenta asignada a nivel de cuenta o la cuenta asignada a nivel de contrapartida. Pues en este apartado de prioridad predeterminada es donde definimos esa configuración y el sistema pues inicialmente establece el orden en el cual debe asignar las dimensiones. Comentado brevemente lo que sería el aspecto de configuración asociado a dimensiones, en el que, como hemos indicado, tenemos una identificación de los valores, bueno, de dimensiones que queremos aplicar y por debajo los valores específicos asociados a ella. Hemos especificado el orden lógico en cuanto a la introducción de dimensiones en la configuración de contabilidad. Hemos establecido las limitaciones o combinaciones específicas que puedan producirse y la prioridad en cuanto al uso de dimensiones, tanto en cabecera de documento, línea de documento, en línea de diario, etcétera. Lo que vamos a pasar ahora es a la explotación de la información, que al final es lo que nos interesa, el cómo exploto la información en función del uso de las mismas. Para ello, nos basamos principalmente en una funcionalidad que es la que se denomina análisis por dimensión, que es la que aquí visualizamos. Este análisis por dimensión se basa en lo que denomina vistas de análisis. ¿Qué son las vistas de análisis? Pues las vistas de análisis son la forma en la cual yo quiero analizar la información. La vista de análisis es una ficha donde yo determino pues qué cuentas contables deseo utilizar, en qué franja de tiempo quiero hacerlo, si la información quiero hacerla por día o quiero comprimirla por día, por semana, en función de combinaciones de dimensiones, por semana, por mes, por trimestre, por año, desde qué fecha quiero hacerlo, qué dimensiones son las que pretendo analizar, pues en este caso estamos analizando el departamento del área y el comprador. Si esa información quiero que se actualice de forma automatizada y para ello tendré que activar actualización en el registro para que yo no tenga que estar actualizando estas vistas de análisis, sino que de forma automatizada el sistema las actualice. Si quiero también integrar toda la parte de gestión de contabilidad presupuestaria, etcétera. Al final, con estas vistas de análisis, que son estructuras que están abiertas, el sistema nos permite analizar toda la parte analítica que se ha incorporado en el sistema. Así, por ejemplo, desde los análisis por dimensión, como indicaba, yo puedo decir que quiero visualizar esta vista de análisis que he creado, que se llama SOCIA, en el cual se analiza el departamento. Lo podemos visualizar nuevamente, el departamento, el área y el comprador a nivel de análisis por dimensión. Hemos observado también que visualizamos solamente las cuentas del grupo 6 en adelante, es decir, gastos e ingresos. Por tanto, a la hora de decir cómo quiero visualizarlo, pues también puedo decir que a mí me interesa ver como columna, por ejemplo, el departamento o como líneas el departamento, pues ya como desee visualizarlo, o el comprador o cualquiera de las dimensiones que previamente he definido. El área, pues voy a utilizar como columna el departamento, y en este sentido, pues aquí tendré la información de columnas especificadas, lo que son
los departamentos de administración, etcétera. Luego en la opción de visualización de la matriz, cómo quiero hacerlo, si quiero hacerlo por día, por semana, por mes, por trimestre, por año, etcétera. Y directamente desde la opción de mostrar matriz, el sistema me va a visualizar todo el detalle, muy similar a lo que estaba visualizando en la vista del plan general contable. En este caso, pues, y como indicaba Joan Carles, siempre voy a tener la opción del drill down que me permite visualizar hacia abajo pues toda la información que contiene esa combinación. En este caso, pues las imputaciones que se han realizado al departamento de administración y el resto de valores de dimensión asociados al resto de dimensiones que estoy trabajando, como el área y el comprador. Vale. Además, estas opciones me permiten, por ejemplo, pues como indicaba, pues quiero visualizarlo como viene por defecto, pues el periodo. Y además quiero ver como línea, pues en lugar de la cuenta, pues quiero visualizar el departamento. Pues en este caso, como estoy visualizando o como estoy asociando a la vista de análisis todo lo que sería el grupo 6 y 7, gastos e ingresos, cuando le dé mostrar matriz directamente en pantalla estoy visualizando, pues a grosso modo, si estoy teniendo beneficios o ingresos por periodos. Es decir, pues si me visualizo, por ejemplo, enero del 2018 o febrero o diciembre del 2017, cuando le dé hacia abajo para visualizar la información, tengo todo el detalle de las cuentas contables asociadas a esas imputaciones. Y en este caso, pues al ser positivo, estoy teniendo una pérdida en ese periodo, al igual que para comercial, al igual que para producción. No así, por ejemplo, en el resto de periodos a continuación, enero, febrero y marzo de 2018, en el cual el resultado negativo que aquí aparece pues denota que tenemos un ingreso. Este análisis inicialmente es un análisis que está abierto y que permite pues a dirección financiera, pues al responsable contable, plantearse el análisis en función de la estructuración que ha realizado previamente vinculada al apartado de dimensiones. ¿Dónde más podemos analizar toda la parte de dimensiones? Pues en los propios esquemas de cuentas, es decir, los esquemas de cuentas son la funcionalidad preconfigurada para todo lo que es la generación de balances, cuentas de pérdidas y ganancias, todo el tema de flujo de efectivo, etcétera, etcétera. Pues si nos vamos a una cuenta de pérdidas y ganancias, por ejemplo el abreviado, y le digo que quiero visualizar en pantalla pues un periodo determinado, por ejemplo el año 2017, observamos que en la propia visualización del informe en pantalla, en este caso, yo podría jugar con todo el universo de dimensiones y poder tener una cuenta de pérdidas y ganancias por departamento, por programa, por línea de negocio, por centro de coste, por obra, por proyecto. Pues en este caso, si yo deseo filtrar toda la información de mi plan general contable en función de la dimensión administración, pues directamente yo tengo una cuenta de pérdidas y ganancias del año fiscal en curso y del año fiscal anterior asociado a ese departamento. Esto lo podemos trasladar a cualquier modelo de análisis que definamos. Es decir, si yo he definido como un valor prioritario, dimensión global 1, la línea de negocio, pues aquí yo podría filtrar por la línea de negocio y tendría una cuenta de pérdidas y ganancias por línea de negocio, por centro de coste, por obra, por cualquier, por empresa, por cualquier tipo de código asociado a dimensión que podamos tener definido en nuestro modelo de análisis. Además, como observábamos, podemos tener definidas pistas de análisis. Esas propias pistas de análisis yo las puedo tener vinculadas con el propio cuadro de pérdidas y ganancias o de balance, etcétera. ¿Qué nos permite esto? Pues si en la vista de análisis inicialmente yo he definido, editar lista, yo he definido que estoy visualizando o que quiero visualizar el grupo 6 y 7, pues de forma automatizada el sistema me va a filtrar la información y ahora lo vamos a observar en función de las dimensiones que pretendo analizar. Nos aparecía antes un cuadro de filtro por dimensiones diferentes, ahora pues nos aparece el departamento, el área y el comprador, que son las dimensiones que yo he definido en la vista de análisis que me he creado. Al final la vista de análisis es el medio a partir del cual yo analizo toda la información que tengo en mi aplicación, y en este caso lo puedo combinar la vista de análisis con lo que sería el esquema de cuentas, con el objetivo de poder analizar la parte financiera desde la perspectiva de la etiqueta, desde la perspectiva de la dimensión. Toda la parte de dimensiones como tal la tenemos disponible en
como indicaba, en todo el universo de Dynamics NAV, en toda la parte funcional, en todo el entorno funcional de la aplicación. Y como tal, como indicaba, en la parte de diarios, cuando yo voy a realizar la inserción de cualquier movimiento, pues el sistema me va a proponer a nivel de la propia inserción, y lo vamos a observar en la vista de los campos que podemos tener disponibles. Observamos que tenemos área, campaña de venta código, el acceso 7, el acceso 8, el departamento, tenemos el programa, es decir, que son campos que tenemos disponibles para inserción de forma automática, el programa, el departamento, etcétera. Y podemos tener el Liza en el diario hasta 8 valores. Además, siempre vamos a tener el acceso directo a lo que sería la cinta de opciones para poder incorporar información ilimitada, ya no solo los 8 valores que nos permite asignar de forma automatizada el sistema. Además, en la propia generación de documentos se automatiza y nos muestra, pues, por ejemplo, en lo que sería una factura de compra, yo voy a poder disponer en pantalla, en la pestaña de facturación normalmente, la dimensión global 1 y la dimensión global 2, que son las que asigno en la configuración de contabilidad. Pues en este caso, dimensión global 1, como hemos visualizado en la configuración de contabilidad, es departamento, y la dimensión global 2 es programa. Estas dimensiones inicialmente nos las propone de forma automatizada el sistema para incorporarlas en los documentos. Además, yo tengo la opción de la disponibilidad de que a nivel de línea yo puedo trabajar con la parte de dimensiones, como aquí observamos, que tiene en función de la cuenta que he especificado o del cliente que tengo en cabecera, pues la parte de área, campaña de venta, comprador, departamento, grupo negocio, programa, además de dimensiones en la cabecera. Y aquí es donde entra en juego toda la parte de la prioridad de asignación predeterminada. Pues en la cabecera tiene el área, la campaña de venta al comprador, el grupo negocio. Si conocemos el funcionamiento de Dynamics NAV, la cabecera inicialmente va a generar un movimiento de venta asociado al cliente por la venta que estamos realizando, y en la parte de la línea, pues en función del tipo de documento que estemos realizando, pues lo llevará a la cuenta y lo llevará al grupo, al movimiento lo llevará al movimiento de contabilidad y lo llevará al movimiento de IVA asociado a la misma. Además, toda la configuración que establezcamos vinculada con dimensiones es importante que tengamos presente y que afecta, como indicaba, a toda la aplicación. En ese sentido, por ejemplo, tenemos un módulo, el gran desconocido quizás, que es el de contabilidad de costes. Contabilidad de costes inicialmente se basa en la dimensión global 1 y dimensión global 2. En este sentido, el centro de coste está vinculado con la dimensión global 1 y nos permite, es el módulo, en este caso contabilidad de costes, es el módulo que nos permite desarrollar un análisis más en profundidad de toda la parte analítica. ¿En qué sentido? Porque al asociar la parte del centro de coste, asociarlo a la dimensión global 1, que es el departamento, yo desde el módulo de contabilidad de costes puedo crear valores que no estén creados como dimensión departamento, con el objetivo de poder definir repartos y asignaciones específicas, al igual que los objetos de coste que se vinculan con la dimensión global 2. En este caso, en la configuración que viene establecida con la Cronus, es el programa, lo que me permite, pues en este caso, trabajar desde el módulo de contabilidad de costes en crear valores que no estén creados como dimensión, con el objeto de que yo pueda tener, como observamos aquí, pues los determinados departamentos o líneas de negocio que yo tenga definidos. Y luego, por medio de lo que son las asignaciones de coste, yo pueda realizar los repartos pertinentes. Y esos repartos se pueden plantear para que tengamos una aproximación a lo que sería este módulo, porque está asociado y vinculado a toda la parte de dimensiones. Se pueden asociar pues a la parte de porcentajes por acción, a importes por acción. Podemos tenerlo vinculado a que sean bases estáticas, a que sean en función de movimientos de presupuesto de contabilidad general, movimientos de tipo, por número de empleados, es decir, que podemos plantear el reparto con el objetivo de poder jugar con algo que principalmente no tiene la parte de dimensiones, que es el de repartir la información. El módulo de contabilidad de costes se nutre de la información que se ha reflejado a nivel financiero con su asignación o con su
con su asignación de dimensiones, estos movimientos pasan al módulo de contabilidad de costes y nos permiten trabajar sobre ellos en todo lo que sería el reparto específico que podamos tener definido. Sobre el que trabajemos en el módulo de contabilidad de costes. Además del módulo de contabilidad de costes, tenemos también todo el tema del flujos de efectivo. Al igual que tenemos información vinculada a dimensiones en la parte financiera, todo el detalle específico asociado a ventas, a compras, a pedidos, etcétera, se trasladan al apartado de flujos de efectivo con su combinación de dimensiones. Y esto luego nos lo permite explotar en los que serían lo que serían los análisis por dimensión que tenemos definidos en el esquema de cuentas de flujos de efectivo. Es decir, aquí en el flujo de efectivo, yo si trabajo con la información del módulo de flujos de efectivo asociado a la parte de dimensiones, yo luego puedo jugar con el detalle de filtrar por departamento. Pues quiero visualizar toda la necesidad de flujos de efectivo asociado a un área concreta, pues en este caso no hay nada asociado al departamento, etcétera, al departamento de administración, etcétera, etcétera. Además, y algo muy fundamental en la parte financiera y que está muy vinculado a la parte de analítica por dimensiones, es toda la parte de contabilidad presupuestaria. La contabilidad presupuestaria está asociada fielmente a lo que serían las dimensiones. ¿Por qué? Porque una vez que yo defino el modelo de dimensiones que deseo contemplar en mi organización y sobre el cual voy a basar todo el análisis y todo el reporting de mi actividad financiera, lo normal es que yo también defina contabilidad presupuestaria. Esa contabilidad presupuestaria pues está asociada pues, al grupo, normalmente suele ser asociada al grupo 2 de inversión para el inmovilizado y el grupo 6 y 7. Yo puedo asignar en el propio presupuesto la información por dimensiones. Es decir, que cuando yo establezca a nivel de cuenta contable, pues el valor de un presupuesto, en este caso como sería para el 2017, pues yo establezco ese presupuesto en función de la combinación de dimensiones y eso lo hago asociado a los filtros que pueda tener predefinidos en mi pantalla. Es decir, que en el apartado de filtros establezco en qué fecha y sobre qué dimensión, pues si es sobre departamento, sobre programa, y puedo trabajar en mi contabilidad presupuestaria vinculada con dimensiones. Esto nos permite pues evaluar también toda la información de consecución o de seguimiento del presupuesto, ya no solo a nivel financiero, es decir, a nivel de cuenta, sino a nivel de cuenta y dimensión. Por tanto, evitamos el tener que pues, desglosar en exceso el plan de cuentas para poder conseguir esa figura, la figura de contabilidad presupuestaria por dimensión. Además de todo lo comentado, como indicaba, la parte de dimensiones afecta a toda la aplicación y creo que hemos hecho un esbozo pues, muy rápido de todo lo que visualizamos. Sí me gustaría pues, terminar en última instancia con lo que sería un análisis por dimensión, llevándolo a la parte de exportación de la información a Excel, con el objetivo de que la información, una vez que lo trasladamos a Excel, por ejemplo, en la información que estábamos visualizando, una vista de análisis de Sofia, visualizando la información como línea del departamento y como configuración de columnas el periodo. Cuando visualizo la matriz, el sistema pues, me plantea en pantalla el detalle de la información financiera estructurada por dimensiones. Yo siempre voy a poder exportar toda la información que estoy visualizando a Excel. Ese Excel que me plantea es una tabla dinámica sobre la cual puedo seguir trabajando, ya que me traslada al Excel, me traslada pues el detalle de la información que tengo asociada pues al resto de dimensiones. Pues si quiero visualizar también la parte de comprador, pues aquí voy a tener la información asociada a comprador. Si quiero asociar la parte del área, pues puedo tener la parte del área y por tanto puedo seguir analizando el detalle de mi vista de análisis en función del resto de dimensiones que tengo identificadas como de análisis en esa vista y por tanto el juego que da al responsable financiero que analiza la información es bastante interesante. Bueno, identificar que esta información, bueno, puede ser que yo defina el modelo en la cual quiero analizar
mi información financiera o mi información asociada a movimientos de cliente o a movimientos de proveedor o a cualquier tipo de detalle específico, a contabilidad de costes, etcétera, puede ser que en un momento dado pues tengamos que realizar algún cambio. La forma en la que se realizan esos cambios es desde la opción de configuración de la aplicación, es decir, que nos vamos a configuración de contabilidad, y en el apartado de dimensiones el sistema nos permite realizar un cambio de dimensiones globales, que eso lo hacemos desde la opción de acciones, en la cual realizamos ese cambio de dimensiones globales con el objeto de que igual ha variado el modelo de análisis que pretendemos y por tanto ya no la dimensión global 1 de dimensión global 2 ya no es departamento ni programa, sino que son otras dimensiones, puede ser línea de negocio, centro de coste, etcétera. Pues directamente desde aquí es desde donde se realiza ese cambio y el sistema reestructura toda la información y hace el cambio asociado al nuevo detalle que pretendemos vinculado con el análisis de la información o, como indicaba con anterioridad, sabemos que en diario solamente nos permite meter hasta 8 dimensiones y por tanto igual en un momento dado pues el juego que pretendemos en cuanto al análisis de la información requiere que realicemos algún cambio en esos accesos directos. Pues eso lo hacemos siempre desde la configuración de contabilidad y es lo que nos permite pues el mantenimiento y el crecimiento de la estrategia de análisis por dimensión. Y creo que con esto más o menos hemos realizado una revisión y una visión de todo. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias por la explicación. Entramos ahora en la mesa redonda. Os animo a preguntar directamente vía micrófono. Para preguntar por micrófono lo que tenéis que hacer es levantar la mano accionando el botoncito que aparece en GoToWebinar. Aparece una mano así levantada. Pues levantáis la mano y yo os abriría el micrófono. Os animo a hacerlo ahora porque luego cuando veáis el vídeo ya no tendréis a Ricardo para que os responda. También podéis escribir en el chat los comentarios o dudas que os hayan quedado y yo se las trasladaré a Ricardo. Animaros las dos líneas. Levantáis la mano y siempre doy prioridad a la gente que levanta la mano o digamos lo ponéis en el chat y yo se lo traslado a Ricardo. A ver, Ricardo, ¿cómo, o sea, consideras que el usuario de Navision es consciente de las posibilidades, por la experiencia que tú tienes, ¿vale? De tus clientes y de lo que conozcas del mercado. ¿Entiendes que el financiero es consciente de las posibilidades que le brinda este tipo de análisis? ¿O crees que no existe mucho conocimiento de lo que es el análisis por módulos que ofrece Navision? Yo creo que empieza a conocerse, aunque sí es cierto que el tema de dimensiones es el gran desconocido en las implantaciones de Dynamics NAV, es decir, hay que hacer mucho énfasis y mucho enfoque en esta parte porque el resultado que ofrece a la organización es bastante interesante y yo creo que hasta el momento no se había puesto el foco en esto y creo que es necesario, tal y como ha trasladado Joan Carles y como yo creo que en base a mi experiencia se necesita para obtener información, para plantear un análisis adecuado de la información financiera que se incorpora a la aplicación. Porque el análisis financiero ahora mismo, si tú no, imagínate que un cliente o un usuario de Navision no está haciendo el análisis vía cubos, ¿cómo se está haciendo? ¿Directamente vía Excel? Sí, lo normal es que, como indicaba, que se recurra a la creación de cuentas en exceso con un desglose con el objeto de poder clasificar la información por producto o por línea de negocio, etcétera, pero creando cuentas contables. Y esto al final, pues lo que nos traslada es que en el análisis, por ejemplo, de los balances de sumas y saldos, pues tengamos balances y sumas y saldos con 15 o 20 páginas que son inmanejables, planes de cuentas con cientos de miles de cuentas creadas que también son inmanejables, etcétera, etcétera. Entonces, un análisis adecuado de dimensiones nos va a permitir reducir pues, a la mínima expresión el plan de cuentas y, por tanto, vamos a trasladar toda la parte del foco
de la explotación de la información a lo que realmente es interesante, a la parte de dimensiones, a la parte de que yo pretendo analizar la línea de negocio, el centro de coste, la obra, etcétera. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Carlos, vamos a ver, dice, buenos días, ¿el módulo consolidación de empresa tiene en cuenta las dimensiones y la parte de contabilidad de costes? Gracias. Sí, la consolidación, el módulo de consolidación contable es una agregación de balances y por tanto, a la hora de agregar, el sistema me va a solicitar si yo quiero incorporar las dimensiones asociadas a esa parte, a esa información financiera y por tanto sí tiene en cuenta las dimensiones. Otra cuestión, respecto a lo que es la visualización gráfica, digamos, de la información, ¿qué es lo que se suele hacer? ¿Se va directamente por Excel o, por ejemplo, hay algún tipo de opción por otros productos de Microsoft? Lo que es No, bueno, reporting y visualización gráfica. Porque entiendo que este análisis gráfico, o sea, este análisis financiero que nos has explicado, le aportaría un gran valor el poder hacer un análisis más gráfico, ¿no? Directamente. Sí. La parte bueno, por funcionalidad estándar en los esquemas de cuentas te permite visualizar la información en función a la parte numérica, es decir, a lo que estamos visualizando de la estructura del propio de la propia estructura del esquema de cuentas, de pérdidas y ganancias, balance, etcétera. También te da la opción de trasladarlo al entorno gráfico. Pero sí, lo cierto es que lo normal es que si definimos el modelo de análisis por dimensión, utilicemos la integración que tenemos con Power BI, por ejemplo, para poder extraer la información y visualizarla en entorno gráfico, dado que es un producto de Microsoft y que se integra perfectamente con Microsoft Dynamics NAV. Con los clientes que tenéis, Ricardo, ¿qué soléis hacer? ¿Dais una formación, por ejemplo, al departamento financiero de cuánto tiempo y, digamos, tiene un coste añadido? Sí, normalmente en las implantaciones lo que hacemos es dar una formación pues, de cada uno de los módulos que se incorporan al proyecto y luego lo que hacemos es repasar toda esta parte, es decir, intentamos plantear una sesión una vez que ya están trabajando con la aplicación en la cual pues, intentamos identificar las ventajas que tiene pues, el uso de todo el tema de dimensiones, el realizar un análisis adecuado, el ver determinadas opciones funcionales que igual no se utilizan, como hemos comentado, consolidación, los flujos de liquidez, etcétera. Es decir, toda esa parte funcional que igual se queda en desuso porque no se conoce, pues intentamos reforzarla con posterioridad, una vez que ya se está trabajando con la aplicación. Y hacemos mucho énfasis en toda la parte de dimensiones, porque es muy interesante a la hora de analizar la información financiera. Entiendo que de cara a nuevos clientes que no tengan ahora mismo Navision, bueno, Dynamic Nav, entiendo que puede ser un argumento de elección, digamos, la potencia o las posibilidades que brinda a nivel de análisis financiero la herramienta, Sí, frente a vamos, yo otras considero... herramientas, digamos, RP. Sí, yo considero que sí, porque como indicaba, las dimensiones afectan a toda la parte, bueno, a toda la estructura funcional de Dynamics NAV, es decir, va desde la parte del registro contable a la gestión de la producción, gestión de compras, gestión de ventas, gestión de proyectos, gestión de recursos, es decir, que afecta a todos los módulos funcionales y ya no solo los módulos financieros como hemos comentado, contabilidad de costes, flujos de liquidez, consolidación, contabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera. Es decir, que afecta absolutamente todo y por tanto es un módulo que debe o es una funcionalidad que debe ser tenida en cuenta desde el minuto cero en una implantación. ¿Qué pretendo obtener para poder definir el modelo adecuado de dimensiones que necesito incorporar a la aplicación con el objeto de obtener el resultado que finalmente necesito? Ricardo, digamos, por la experiencia que tienes de clientes que tiene ahora mismo Sofkia, ¿podrías detectar algún sector en el que los departamentos financieros se animaran más a ir un poquito más allá en el análisis financiero? Por ejemplo, con este módulo que le ofrece Dynamics. ¿Detectas
o depende más de las personas, depende más de que No, el financiero... depende quizás sí, del perfil del departamento financiero. Sí observamos que, por ejemplo, empresas que trabajan o que están enfocados a una gestión de proyectos, ya sea cualquier tipo de proyecto, pues sí enfocan mucho el control el control de los costes y quieren tenerlo controlado mucho a nivel de dimensiones o a nivel del propio proyecto. Sí es cierto que ahí lo hemos notado, pero que quizás esté vinculado más al perfil del departamento financiero el que se desee obtener o no un análisis fuera de lo que sería la propia estructura de cuentas, sino ya desde la parte analítica de dimensiones. Sofía, que trabaja, digamos, trabaja con todo tipo de sectores o trabaja más con algunos sectores que con otros. Por ejemplo, No alimentación, al ser, trabajamos digamos, una... Trabajamos con todo tipo de sector y además, como miembros de QBS, pues tenemos dos soluciones desarrolladas y que distribuimos, una asociada al sector de construcción y otra asociada al sector de transporte y logística. Pero inicialmente tenemos clientes de todos los sectores. Y trabajáis fundamentalmente con Navisio, digamos, no con Asapta. Sí, sí, sí. No, Dynamics NAV, efectivamente. Muy bien, Ricardo. Oye, pues nos ha quedado mucho más claro esto del análisis a través de dimensiones. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos verte por aquí en otra ocasión. A vosotros, muchísimas gracias. Y a todos los asistentes, muchas gracias. Estaros atentos a próximos webinars de Sofkia a través de los canales de Sofkia y nuestros canales en tecnowebinars.com. Y ya sabéis, recibiréis la grabación del vídeo en breve. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.